Una muestra impura de una sal que contiene sulfato de sodio tiene cierta masa, se disuelve, reacciona y obtenemos una masa de un producto precipitado. Entonces, en este caso tenemos una gravimetría determinada. ¿Qué queremos decir con eso? Que conocemos la ecuación química y eso permite resolver esta gravimetría aplicando las técnicas clásicas de la estequiometría masa-masa. Lo que vamos a hacer es utilizar la masa del producto precipitado para determinar la masa pura del reactivo clave. Y en un segundo cálculo podemos también convertir la masa del producto clave en la masa del elemento que nos pidan determinar en caso de que tengamos la solicitud de un elemento dado. En este caso vamos a analizar qué nos están pidiendo en las preguntas. Nos piden el porcentaje del sulfato de sodio en la muestra, es decir, la masa del reactivo clave como un todo, el porcentaje de sodio en la muestra, es decir, el porcentaje de un elemento en el reactivo clave. Nos piden la masa del bario que reacciona con el sulfato, por lo tanto necesitamos calcular la masa del cloruro de bario y básicamente la masa de todos los reactivos en la reacción. Entonces, como nos piden la masa de todo en la reacción, lo más conveniente aquí es emplear la ruta de la cantidad de reacción. Pero esa ruta únicamente es evidente por la técnica de teoremas. Así que en este caso, estructuralmente voy a resolver de forma diferente, ya sea por factor de conversión, que voy a hacerlo de la manera más clásica posible, y por teoremas de álgebra, pero en este caso voy a utilizar el concepto de cantidad de reacción. Establecido esto, entonces, comencemos por factor de conversión. Lo que voy a hacer son estequiometrías masa a masa, desde la masa del reactivo del producto que precipitó para calcular las masas de los otros tres componentes. Y luego la masa del reactivo que precipitó para calcular la masa del sodio puro. O podemos convertir desde la masa del reactivo clave a la masa del elemento en su interior. Cualquiera de las dos rutas es válida. Pero para mantener una estructura mental consistente vamos a hacerlo igual desde la masa del producto clave que conocemos a la masa del elemento. Entonces lo primero va a ser las estequiometrías triviales de todas las masas de las sustancias en reacción. Entonces, pues esto es una estequiometría bastante sencilla, pero un poco larga. Lo único es que el dato que nos dan lo voy a escribir también en el formato de un cociente, por una modificación que veremos posteriormente. Entonces, primero vamos a anotar el dato clave, que es el precipitado. 0.9542 gramos, y ese lo vamos a anotar en el formato del factor de conversión químico. Es decir, necesito la identidad de la sustancia. Luego vendría la conversión de gramos a moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol pues son las masas molares correspondientes. Entonces tendríamos que calcularlo. El bario 137.33. Entonces sería 137.33 más 32.07 más 16 que se repite 4 veces. El resultado de dos decimales es 233.40. En el siguiente tendríamos el ratio estequiométrico entre una mol del producto precipitado y digamos una mol del primer reactivo. Entonces sería, esto es una reacción 1 a 1. Y luego tendríamos la conversión de moles a gramos para ese reactivo. Por lo tanto, deberemos calcular la masa molar correspondiente. Sodio 22.99 se repite dos veces, más 32.07 se repite una vez, más 16 que se repite 4. El resultado es de 142.05. Ahora, en este punto obtendríamos el resultado de la masa del reactivo clave, que es una de las, la primera pregunta, pero esa pregunta nos la están dando es calcular el porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es en esta posición ubicar la masa total del mineral que se midió, que son los 0.84.93 gramos. Pero como necesito una identidad para esa masa, voy a decirlo que eso es una muestra, o simplemente mue. Para asegurarme que el resultado me dé en porcentaje, empleando el lenguaje del factor de conversión,
sin tener que hacer una traducción al lenguaje algebraico, porque estoy haciendo eso por factor de conversión, así que quiero ser consistente. Lo que voy a hacer es agregar un factor de conversión más, que me va a vincular 100 gramos de la muestra, numeral, entre 100 gramos de la muestra, literal. De esa manera, al ejecutar el factor de conversión, las unidades nos van a dar naturalmente. Entonces sería gramos del sulfato de bario que multiplica y divide, moles del sulfato de bario que multiplica y divide, moles del sulfato de sodio que multiplica y divide, se cancela. Gramos de la muestra que divide, gramos de la muestra que multiplica, también se cancela. El resultado, por lo tanto, quedará expresado como 142 gramos del sulfato de sodio entre 100 gramos de sulfato de sodio multiplicando en 100 gramos de muestra dividiendo. Y esta es la expresión del porcentaje empleando lenguaje de factor de conversión. Por lo tanto, podemos ejecutar la aritmética. 0.9542 por 142.05 sobre, abre paréntesis, 0.8493 por 233.4. El resultado, bueno, miremos que estemos bien, que no nos haya faltado, por ejemplo, aquí multiplicar por 100, que no tengamos nada oculto aquí. Y ahora sí, el resultado sería de 68. Cifras significativas serían 4, 38%. En el siguiente cálculo, también nos piden el porcentaje, pero en este caso vamos a hacerlo para calcular el porcentaje del sodio elemental, que es lo segundo que nos están preguntando. Entonces, comenzamos con el mismo dato, multiplicando la misma muestra total dividiendo. La misma conversión de gramos a moles para el dato, pero en el ratio estequiométrico es donde va a cambiar la cosa, porque ya no irá a la sustancia como tal, sino a uno de sus elementos. Entonces lo que podemos hacer aquí es escribir una ecuación química parcial, en la cual ignoramos los demás reactivos. Y como habrían dos sodios entrando, y lo quiero expresar como el sodio elemental, podríamos escribirlo como 2Na, dos sodios entrando. El balance de materia se mantendría completamente y por lo tanto, por cada mol del precipitado formado, tendríamos 2 moles del sodio involucrados. Por lo tanto, el siguiente factor de conversión iría desde una mol de sodio elemental a los gramos del sodio elemental. Ya lo tenemos en masa, esto sería la fracción, pero como lo necesito en porcentaje, entonces pues volvería a ser 100 gramos de muestra multiplicando sobre 100 gramos de muestra dividiendo. Operamos la aritmética y ¿qué haría? Gramos del sulfato de bario que multiplica y divide, moles del sulfato de bario que multiplica y divide, moles del sodio que multiplica y divide, se cancela. Gramos de muestra que multiplica y divide también se cancela. El resultado, por lo tanto, se expresa en los moles del sodio elemental, los gramos del sodio elemental en cada 100 gramos de muestra. Por lo tanto, solo queda operar la aritmética. 0.9542 por 2 por 22.99 por 100, el 100 está aquí atrásito, divide, abre paréntesis, 0.8493 por 233.4. El resultado es del 22.13. Ahora vamos a determinar las otras preguntas. La siguiente es la masa del bario que reacciona con el sulfato. Aquí debería referirse al cloruro de bario, que al reaccionar con sulfato se refiere a la reacción con sulfato de sodio. Así que voy a calcular la masa del cloruro de bario. Entonces lo que voy a hacer es, pues semejante a la primera, básicamente lo que voy a hacer es copiarla, porque esto ya está como largo. Y lo que vamos a hacer es cambiar la relación en el ratio estequiométrico, así que necesito la ecuación química. La reacción es 1:1, así que simplemente es cambiar la identidad en el ratio estequiométrico, la identidad en el mol y en los gramos, y calcular la masa molar del cloruro de bario. Entonces, el bario en la tabla periódica es 137.33. 137.33 más el cloruro 35.45 que se repite 2 veces. El resultado sería de 208.23. En el análisis dimensional pues saldría los gramos del cloruro de bario presentes en cada 100 gramos de muestra, pero como en este caso en realidad no nos están pidiendo el porcentaje,
porque no tiene sentido para el cloruro de bario. Entonces no hago la división entre la masa de muestra y simplemente quedaría como la masa del cloruro de bario. La estructura restante se conserva. Por lo tanto, operamos la aritmética. 0.9542 por 208.23 por 100. No mentiras, este 100 tampoco lo necesitamos porque no hay conversión a porcentajes, sobre 233.4, que corresponde a la estequiometría masa-masa normal. Así que la masa que reacciona es de 0.8513. Finalmente, para la masa del cloruro de sodio, pues copiamos la estructura que tenemos porque es una estequiometría masa-masa, pero lo que cambia es que el número estequiométrico es un 2. Entonces el cambio es en el ratio estequiométrico y la identidad de la incógnita. Lo único que hay que hacer es calcular la masa molar del cloruro de sodio, 22.99 más 35.45, el resultado es de 58.44. Y calculamos la masa. 0.9542 por 2 por 58.44 sobre, abre paréntesis, 233.4, y el resultado sería 4 cifras significativas, 0.4778. Con lo cual hemos realizado todos los cálculos mediante el lenguaje del factor de conversión. Ahora bien, digamos que interpretamos mal la tercera pregunta. Aquí la interpretamos como que el bario se refería al cloruro de bario. Pero ¿qué pasa si en realidad se refiere al bario elemental? Entonces, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente. Tomamos la estructura de su cálculo, pero en lugar de cloruro de bario en el ratio estequiométrico, simplemente calculamos para el bario elemental. Y pues simplemente sería buscar la masa molar del bario, 137.33. Y solo quedaría operar esa aritmética. 0.9542 por 137.33 sobre, abre paréntesis, 233.4. El resultado es de 0.5614. Ahora sí estamos seguros de que le habremos pegado ya sea al cloruro de bario o al bario. Es importante que en estos ejercicios donde hay ambigüedad en el enunciado, cubra todas las posibilidades. Ahora miremos cómo resolver esto mediante teoremas de álgebra. Pero en este caso me voy a valer de todas las mañas y atajos que podamos hacer de forma algebraica. La principal es la siguiente. La constante que aplica a toda la reacción química, a toda sustancia y a todo elemento de una reacción química es la cantidad de reacción. Por lo tanto, si calculo la cantidad de reacción, podré determinar las masas de todos los componentes en la reacción, ya sean sustancias, ya sean elementos. Y podré hacer eso en una tabla de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la cantidad de reacción. Y para eso voy a emplear el precipitado. Entonces, la cantidad de reacción será igual a la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico de la sustancia. Pero en este caso no me estarían dando la cantidad de sustancia sino su masa. Así que sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Con lo cual podré calcular la cantidad de reacción común a todos los componentes de la reacción química. Entonces lo voy a hacer para el precipitado. La masa del precipitado fue de 0.9542 gramos. El número estequiométrico de ese precipitado, que es el sulfato de bario, es un 1. Y la masa molar del sulfato de bario, pues hay que calcularla. Aunque, bueno, estaría aquí abajo. 233.4 gramos sobre mol. Calculamos la cantidad de reacción y sería 0.9542 sobre 233.4. El resultado a 5 cifras, porque este sería un cálculo intermedio, sería de 4.0883 por 10 elevado a la menos 3. Gramo que multiplique gramo que divide se cancela y el resultado daría en moles. Una vez con la cantidad de reacción, lo que vamos a hacer es plantear el teorema de retorno, es decir, él quería desde cantidad de reacción a la masa de la sustancia, que es retomar el teorema con el cual hicimos este cálculo y despejar la masa. Expresamos la ecuación de forma elegante y obtenemos el teorema que vamos a aplicar para calcular todas las masas.
Y como la fórmula se repite siempre, lo único que voy a hacer es el análisis dimensional, implícitamente. Esto está en moles y esto está en gramos sobre mol. Mol que multiplica y mol que divide se cancela y quedaría el resultado en gramos. Número estequiométrico adimensional. Planteado esto, lo que voy a hacer es una tabla de datos, como si estuviéramos representando los valores experimentales. Vamos a tener 3 sustancias clave y 2 elementos, de los cuales tenemos información de la cantidad de reacción, el número estequiométrico y la masa que estaríamos buscando. Así que en la primera columna voy a colocar sustancia o elemento, porque en algunas nos toca sustancias, en otras elementos. En esta columna voy a colocar el número estequiométrico, en esta columna voy a colocar la masa molar y en esta columna voy a colocar la masa. En dos de esas vamos a tener que calcular las fracciones, así que agrego una columna más para las fracciones que hay que calcular, siendo la fracción calculada con este otro teorema. La fracción del elemento o del compuesto es igual a la masa del elemento sobre el compuesto sobre la masa de la muestra. Establecido eso, pues buscamos la ecuación química, cuyos números estequiométricos y sustancias nos importan. Entonces, primero voy a necesitar la masa del reactivo clave, el sodio en ese reactivo clave. Voy a necesitar el cloruro de bario, también el bario y el cloruro de sodio. Los números estequiométricos serían, para el sulfato de sodio es un 1. Para el sodio tendríamos el subíndice por el número estequiométrico. 2 por 1 sería igual a 2. Para el cloruro de bario como un todo es un 1. Para el bario en el interior del cloruro de bario sería 1 por 1 igual a 1. Y para el cloruro de sodio sí es un 2. Ahora necesitamos las masas molares correspondientes. Entonces, para el sulfato de sodio sería 22.99 por 2 más 32.07 más 16 por 4. El resultado a 2 decimales sería 142.05 gramos sobre mol. Es importante que en estas tablas ubiquemos esas unidades. Entonces la masa molar está en gramos sobre mol. La masa va a estar dada en gramos y la fracción va a estar dada en porcentual. Continuamos, pues la masa de sodio de elemental 22.99, el cloruro de bario sería bario 137.33 más 35.45 que se repite 2 veces. El resultado es de 208.23. Y el cloruro de sodio sería 22.99 más 35.45. El resultado es de 58.44. Luego calculamos las masas correspondientes con el teorema de la cantidad de reacción. Entonces, recordemos que la cantidad de reacción es esta, así que sería como la constante. Sería 4.0883 por 10 elevado a la menos 3. Me va a la derecha por, comenzamos con el primero, el 1 lo ignoro, seguiría 142.05. El resultado sería de 0.5807. Para el siguiente, tomemos el replay y sustituimos por número estequiométrico del sodio es un 2 por su masa molar 22.99. El resultado es de 0.1880. En el siguiente tendríamos, nos movemos con el replay, el número estequiométrico vuelve a ser un 1, así que la masa molar 208.23. El resultado 0.8513. El cuarto sería volver a tomar con el replay. El número estequiométrico del bario es un 1, multiplicar por 137.33. El resultado 0.5614. Finalmente, para el cloruro de sodio sería, el número estequiométrico aquí sí es un 2, por 58.44. El resultado es de 0.4778. Los que vamos a calcular para fracciones son el sodio y el sulfato de sodio, que es dividir la masa que tenemos entre la masa de la muestra. La masa de la muestra es 0.8493. Entonces anotamos la masa de la muestra como 0.8493 y dividimos eso.
y lo multiplicamos por 100 para poder obtener eso en porcentajes. Entonces sería 0.5807 por 100 sobre 0.8493. El resultado es del 68.37%. Y para el sodio sería básicamente lo mismo, pero en lugar de 0.5807 sería 0.1880, lo que nos da el 22.14%. Y con esto completamos el cálculo para este análisis gravimétrico, que aunque conceptualmente no es que sea muy complicado, se puede resolver con las estequiometrías clásicas. Es largo, muy largo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de gravimetrías en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.